parte que corresponde a un tema de pronto no muy manejado por muchos profesionales, pero que sí incide en el tema de las empresas, como son los diversos actos administrativos que emiten las entidades del Estado. Por ejemplo, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, la UGPP en la parte de lo que es la Seguridad Social y otras entidades. Nos acompaña nuevamente Wilson Lenis, contador y abogado, quien nos ha venido ilustrando y compartiendo esa experiencia legal que él tiene con relación a estas situaciones. Bienvenido, Wilson. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, muchas gracias. Wilson, siempre cuando a un empresario le llega ese papel que trae un membrete en la parte superior que diga DIAN, UGPP o que diga Superintendencia XY, lo asusta porque muchas veces no sabe cómo iniciar. Pero para ello yo creo que tenemos que arrancar por el inicio. ¿Qué es un acto administrativo? Bueno, un acto administrativo, vamos a la definición sencilla, es una manifestación de la voluntad de la administración pública, que en este caso si tomamos el ejemplo de la DIAN, que produce efectos jurídicos, ¿sí? Se ha llegado a decir que incluso hasta verbalmente se podría, pero digamos que la regla general es que cuando me llega ese documento, esa comunicación de la DIAN, pues ellos digamos que es una voluntad, porque ellos están fijando una posición y produce efectos jurídicos. Digamos en términos sencillos, ese es el momento del acto administrativo, que tiene que traer efectos hacia la entidad, efectos jurídicos. Las empresas, precisamente cuando reciben este tipo de actos administrativos, este tipo de documentos que emanan y expiden estas entidades del Estado, ahora muy fuerte la parte de la unidad de gestión precisamente para lo que es las prestaciones, la seguridad social, generan cierto temor precisamente por el desconocimiento que tienen. ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona cuando recibe un documento? Tiene que fijarse en qué tipo de acto administrativo. Es lo más importante, porque si hay, como le dijimos, es una declaración de la voluntad de la administración, pero puede haber unos que simplemente es una invitación y no produce efectos jurídicos. Entonces ahí es donde yo debo identificar el tipo de acto. Si es un requerimiento, entonces ya ahí uno empieza, este requerimiento, y donde al final siempre le va a decir procede recurso de reposición, procede recurso de reconsideración, entonces uno dice, ya estamos frente a un verdadero acto administrativo, porque no siempre. Si me manda una comunicación y me dice, según nuestros registros, usted no declaró en el año 2013, entonces ese simplemente es una invitación a declarar, ahí no hay acto administrativo. El acto administrativo tiene que traer esas formalidades, identificarse. Entonces lo primero que uno debería empezar a conocer es cuáles son los actos administrativos, que es lo que vamos a ir viendo pues en posteriores charlas. Perfecto. Entonces lo primero que debemos concluir es que puede haber una emisión de un documento que sea simplemente de carácter persuasivo. Esa es la palabra. Donde únicamente lo que está diciendo es, de acuerdo con lo que yo tengo aquí, hay algo que no me figura, o posiblemente usted sí cumplió con la obligación, pero algo internamente no quedó registrado, no quedó archivado, y simplemente lo que hace en este caso la entidad es presentar ese tipo de documentos. A esos persuasivos, terminemos con la parte de los persuasivos, ¿hay que darles respuesta o puedo quedarme quieto y no hacerle nada? No tanto quedarme quieto, pero lo más seguro, esos son los que se conocen en el mundo jurídico como actos preparatorios. Significa que ante el interior de la DIAN, lo más seguro es que después de eso va a haber un auto de apertura. Si te fijas en términos, y por ejemplo si usted ya presentó la declaración, pues respóndanle, digan, mire, aquí le envío la declaración que no aparece en sus registros, y ellos mirarán cuál es la inconsistencia. Pero la verdad lo que uno siempre debe no es quedarse quieto. Correcto. Porque si ese no es un acto administrativo y usted no hace nada, en unos meses le va a estar llegando el acto administrativo. Correcto, o sea que lo recomendable es que ante cualquier tipo de comunicado
que haga una entidad, hay que darle respuesta. Hay que darle respuesta. Así no, en ese, digamos que es de carácter persuasivo, porque así los identifica, digamos, la DIAN. Lo que le está invitando es, usted revise, y usted dice, no, mire, yo sí tengo mi declaración, entonces Aquí le responden está mi soporte. Aquí está mi soporte, ellos mirarán por qué no porque si hubo un problema con el banco, de pronto no aparece el pago, alguna situación de esa primera fase, donde, por ejemplo, por algún motivo no está, y yo le voy a dar respuesta, le tengo que dar respuesta también al funcionario que emitió ese comunicado. El ideal, y todos sabemos que la DIAN actúa por dependencias, entonces el ideal, porque si me lo está emitiendo nuevamente o fiscalización o a veces recaudación, que de pronto no le aparece el pago, entonces la ideal es seguir el mismo conducto. Para que quede bien canalizado. Bien canalizado, sí. ¿La radicación se puede hacer o se debe hacer directamente o se puede hacer por correo? ¿Qué es lo recomendable? El ideal es hacerlo directamente, pero digamos que en el tema administrativo, donde va más adelantado, se supone que si uno deja un correo electrónico o uno notifica, se entiende que ya hay actos administrativos que se notifica. Particularmente estos días me notificaron una sentencia en administrativo vía correo electrónico. Les notificamos y por eso todas las entidades tienen el famoso buzón que uno lo encuentra allí, el correo de notificaciones. Lo importante es mandarlo a ese, ¿no? Precisamente. A ese. Correcto. Entonces ya salgamos de la parte, digamos, menos fuerte, que es los requerimientos de información posiblemente de algo que no tenga el Estado, llámese UGPP, llámese DIAN, llámese la superintendencia, y yo le estoy diciendo, sí señor, mire, yo sí cumplí. Pongámoslo un poquito más, vámonos subiendo el tono. ¿Qué ocurre si a pesar de que yo creía que lo había presentado y tengo algún problema? Entonces cumplo con la obligación, liquido las sanciones respectivas que haya, si acaso eso tiene alguna sanción, presento y de todas maneras le reporto, mire, sí omití, pero ya cumplí mi deber y puedo, digamos, subsanar la omisión que posiblemente se daba en ese acto persuasivo, porque puede ser que el acto persuasivo es que yo sí cumplí, pero también puede ser que, ¿verdad?, omití y no he cumplido, pero todavía parece que no se ha abierto la parte jurídica, ¿no? Claro, allí hay una ventaja, porque como no hay acto administrativo, entonces, digamos una sanción por no declarar, entonces yo ahí liquidaría el 5% simplemente porque no hay un acto administrativo, un emplazamiento para declarar, que sería, digamos, el que iría allí, donde tendría que liquidar un 10%. Entonces, siempre en ese momento yo tengo que mirar mi realidad y mirar lo que me están pidiendo la DIAN y saber cómo voy a actuar, porque si yo ya llego y presento mi declaración con el 5%, pues el funcionario simplemente lo que va a hacer es archivar. Dice, ya me declaró o ya me corrigió y con la sanción del 5%. O sea que todavía estamos bajo la voluntariedad de la entidad. Exactamente. O sea, no hemos pasado ya al acto. Bueno, entonces ya pasemos al tercer nivel. En el tercer nivel ya llega un requerimiento formal, ¿no?, que siempre tiene que decir acto administrativo o el nombre del acto. El nombre del acto. Perfecto. Normalmente dice requerimiento ordinario para declarar, requerimiento ordinario para corregir o requerimiento especial. Bueno, pues dependiendo. Esos actos administrativos los puede emitir cualquier entidad del Estado. Por regla general, sí. Lo que pasa es que, como nos enfocamos en la DIAN, ellos sí tienen un estatuto, la parte que uno conoce como procedimiento tributario, ellos sí tienen unas especialidades. Por ejemplo, el recurso de reconsideración es muy dado simplemente el tema tributario. Por ejemplo, una sociedad no se llama, digamos, recurso de reconsideración, sino apelación. Perfecto. Entonces, partamos entonces de que esas entidades del Estado pueden emitirlo. Digamos que nosotros tenemos en las empresas en varias entidades con las que interactuamos, ¿no? Repito, en la parte de seguridad social, la UGPP, en la parte de impuestos, la DIAN, en la parte de aduanas, también la DIAN, que es otro tema que está, pareciera que fuera uno solo, pero son dos temas totalmente distintos. Y tendríamos de pronto también las superintendencias, que son con las que con mayor frecuencia interactuamos. Entonces, concentrémonos últimamente, que han llegado tantos requerimientos por parte de la UGPP y de la misma DIAN en materia de impuestos y de aduanas.
Esos recursos, ¿de qué tipos puede emitir esos organismos del Estado? A ver, ¿Qué clases de actos administrativos pueden emitir? Bueno, el primer acto que uno podría ver es si uno no, entonces lo invitan a declarar. Digamos en términos generales, ¿cuáles son los actos? Uno donde te invitan a declarar, otro donde lo invitan a corregir, y otro donde le invitan a enviar información. Por ejemplo, la UGPP en este momento el que más está solicitando es el envío de información, pero no con un carácter obligatorio y con un acto administrativo, ni siquiera algo voluntario. Entonces digamos que si uno mira, son las tres posibilidades que le tienen y uno tiene que conocerlos porque cada uno pues dispone de términos diferentes para responder. Entonces tenemos para precisamente para lo que es el término de información, que es uno tal vez de los actos administrativos más delicados que tenemos. A pesar de que todos los actos administrativos tienen unos términos para responder, vamos a suponer el caso del cual yo no voy a alcanzar en ese término. Empecemos por lo más sencillo. Estoy cumpliendo con la respuesta, la estoy preparando, pero veo que es supremamente grande y puedo, o que no me alcanza el tiempo para eso. Antes de darle respuesta y que veo que no va a alcanzar el tiempo, ¿tengo alguna medida? ¿Tengo que darle respuesta o puedo solicitar una ampliación de términos? Normalmente se pueden, en los de solicitud de información hay ampliación de términos. También se tendría que hacer por escrito. Por escrito, sí, en este tema sí, todo por escrito. Está, y al funcionario que lo emitió, ¿no? ¿Está en la obligación el funcionario de concederle o potestad? De pronto puede decir, no, ese es el término y punto. No, ese es el término ¿qué fue lo que sucedió, digamos, con la UGPP? Lo que hicieron con la última reforma fue igualar los términos y ampliarlos, en la mayoría de uno mira, ampliaron los plazos, sobre todo el de envío de información, a que fueran parecidos a los de la DIAN en los 3 meses. Para que no fuera tan breve, sobre todo por el nivel de detalle de la información que se pide. Estaban pidiendo, si miramos el caso específico, están pidiendo 5 años atrás, donde yo debería discriminar una incapacidad de qué fecha fue, y digamos que los software no están preparados. En este momento ellos están certificando los software en ese momento y le dicen, mire, el software X, Y o Z ya cumple los requerimientos para enviar la UGPP y les están dando una certificación, se la están dando por un periodo de tiempo. Correcto, ese es otro tema adicional que por ahora lo vamos a dejar en un stand-by, pero sí es importante lo que tú acabas de mencionar, que es bien interesante en ese sentido. Entonces, llega el acto administrativo, verifico qué clase de acto administrativo, digamos que son los el plazo y qué recursos tengo. Ese sería como la metodología inicial que debo tener. Tipo de acto administrativo, el plazo que tengo para contestarlo y obviamente qué recurso puedo detenerlo. Y una ayuda ahí a los contribuyentes. Siempre en el acto, si es un acto administrativo, siempre le va a decir el funcionario al final qué recursos procede y qué plazo tiene. Es obligatorio. Es obligatorio los actos. En Colombia, pues en todas las jurisdicciones siempre sucede eso. ¿Puede haber actos nulos? ¿Mal emitidos? Sí, claro. Entonces, digamos que ya ahí es el apoyo jurídico porque lo emitió quien no tenía la capacidad, la competencia para hacerlo. Sí, claro. Digamos que ese es digamos, de todas las herramientas y de todos los recursos que va a mirar el abogado, pues, en ese momento. ¿Quién emitió el recurso? Si lo emitió dentro del plazo que estaba. Ahí ya voy. Por ejemplo, ese tipo de situaciones. Cuando viene nulo, yo lo que tengo que es contestar de que el acto administrativo es nulo. Sí, la idea es subsanar la nulidad desde un principio. Contestar de una vez que el acto es nulo. Bueno. Hay gente que busca estrategia, entonces dije, no, yo ojo que esté hasta más adelante y espero allá lo tumbo, pero bueno, digamos que ya lo de estrategia, pero lo ideal es sí es de una vez pedir que se declare la nulidad de la nulidad. ¿Hay un término para declarar esa nulidad? A la llegada del acto. La idea es que en el mismo término que traiga el recurso, yo contestaría y diría que considero y los argumentos por cuál considero que el acto es nulo. Entonces, para finalizar esta primera introducción de lo que corresponde a estos actos administrativos, entonces yo puedo tener una solicitud persuasiva o un acto administrativo.
La recomendación es que esa solicitud persuasiva también se conteste, Sí, claro. ¿no? O se subsane si acaso también definitivamente he omitido algún tipo de obligación. Correcto. Porque estoy dentro de los términos de voluntariedad. Correcto. Ahí no hay todavía ningún acto administrativo en curso. Realmente es una comunicación formal de invitación a determinada labor. Ya tengo el acto administrativo, sé qué tipo de acto administrativo, tengo el plazo y tengo el recurso que procede. Se consideraría nulo algunos actos, como lo hemos visto, por ejemplo, que venga sin el contenido, tiene que tener una formalidad. Claro, tiene que los argumentos del funcionario, los considerandos y el cumplimiento, digamos, en un requerimiento para corregir. Le tiene que decir cuál es el error, cuál es el reglón en un nivel de detalle. Es parte de los requerimientos del acto. Sí. Correcto. Entonces, digamos que yo puedo atacar la forma y el fondo del acto. Allá voy. Entonces, lo primero es un análisis de la validez del requerimiento que se hace mediante un acto administrativo. Sería lo primero que yo, ya después de analizar esos 3 puntos que hemos visto, el tipo de acto, el plazo y el recurso que procede, es entrar a mirar si es sustentable o no. Y obviamente si está dentro de la vigencia y todo lo demás para saber si realmente es válido o no es válido. Finalicemos entonces esta primera parte y en breves instantes ya regresamos. Perfecto. Gracias. En Aprendenif siempre pensamos en la capacitación específica y técnica de los contadores en materia de NIF. Por eso, hemos escuchado la solicitud de algunos colegas donde nos expresan la necesidad de hacer un curso no tan extenso, sino un poco más breve frente a las necesidades propias de cada empresa. Pues bien, precisamente atendiendo ese requerimiento, hemos preparado un curso básico de NIF. Lo hemos llamado básico, pero incluye 19 secciones de las NIF, las cuales, pues obviamente las hemos establecido de acuerdo con las continuas preguntas que nos hacen todas las personas con relación a este tema. Hemos incluido la sección 2, que corresponde a los principios generales, algo así como el marco conceptual que existe en las NIF plenas. En materia de estados financieros, las secciones de la 3 a la 8. Hemos incluido además la sección 10 de políticas contables, corrección de errores y cambios en estimaciones. Las secciones 11 y 12 de instrumentos financieros, la sección 13 de inventarios, la sección 16 de propiedades de inversión y la sección 17 de propiedad, planta y equipo, la sección 18 de intangibles, las secciones 23 de ingresos, la 27 que corresponde al deterioro del valor de los activos, la 28 de beneficios a empleados, la 30 de moneda extranjera y la 32 de hechos ocurridos posterior al periodo que se informa. Como pueden ver, lo hemos tratado de llamar básico porque es lo mínimo que requiere un contador conocer de las NIF para pymes para poder aplicar. La NIF para las pymes, de cualquier manera, es un estándar muy estructurado y bastante completo. Así algunos digan lo contrario. De ello, ha salido incluso una guía explicativa para implementarlo en empresas un poco más pequeñas. Pero hemos atendido que del marco de la NIF para las pymes vamos a seleccionar lo mínimo que necesitamos. Aprovecha esta oportunidad. El contenido está dividido en varias partes. Tenemos unos videos explicativos que personalmente hago en ellos, unos videos animados por los cuales ustedes pueden repetirlo las veces que consideren necesario, donde hacemos una síntesis especial y técnicamente estructurada para el aprendizaje de cada tema. Un resumen de cada sección de las que he mencionado y simultáneamente todo el material de entrenamiento
que ha expedido la Fundación IFRS y su junta, la EISB, donde precisamente explica con ejemplos para complementar las lecturas. Nos demoramos aproximadamente en cada sección alrededor de unas 4 horas, incluyendo la lectura. Obviamente, las lecturas son necesarias y tenemos que otorgarlas para que tú afiances tu conocimiento. El curso supera las 80 horas que tú puedes obtener con este nuevo mecanismo para aprendizaje. Te esperamos con un especial precio solo para ustedes. Regresemos para compartir nuevamente la experiencia legal con precisamente el contador público y abogado Wilson Lenis, con relación a su experiencia precisamente en lo que son los actos administrativos. Bueno, ¿cómo abordaríamos, cuál es la generalidad de esos actos administrativos para entrar un poquito más en el detalle de los mismos? Bueno, lo primero es la gran división que existe en los actos administrativos. Unos son de carácter general, es decir, que no resuelven situaciones particulares. El ejemplo típico, un decreto. Un decreto se supone que la regla está reglamentando algo que está en el estatuto, pero es para todos los contribuyentes, ¿sí? Pero sí hay actos de carácter particular. Cuando me resuelven la situación mía, me dicen, es que su declaración debe corregirla, es que usted no declaró, ¿sí? Entonces, normalmente la diferencia, y es muy importante, es que contra los actos de carácter general, pues no proceden recursos. Ya usted va y los demanda ante el Consejo de Estado o ante el juez administrativo. Y cambio los de carácter particular, usted trata de esa situación y esa disputa y diferencia que tiene con la DIAN, de arreglarla a través de los recursos. Y ya cuando agota esa vía, que se llama ahora administrativa no gubernativa, entonces donde ya sí usted recurre a la justicia. Digamos que lo importante entre saber cuándo un acto es de carácter general y cuándo es de carácter particular. Los actos generales, entonces, ¿estaríamos hablando de decretos, resoluciones, acuerdos? Sí, y donde hay pluralidad indeterminada de personas, porque todos sabemos, por ejemplo, en una resolución que puede ser de carácter personal, ¿sí? Donde me clausura el establecimiento de comercio, lo está clausurando, pero puede haber una resolución que es para todos los contribuyentes. Entonces, esa es de carácter general. Digamos, la resolución que solicita la información exógena, esa es de carácter general. Correcto. Eso es para todos los contribuyentes, pero no es nadie en especial. ¿Ahí podemos incluir las circulares, las cartas circulares? Sí, claro, normalmente a veces uno los identifica. Lo que pasa es que hay veces que digamos que hay combinación de un acto que puede ser general y particular. Ahí es donde el caso donde, digamos, uno dice, me está afectando a mí o está afectando a todos. La idea es que cuando sea indeterminado, cuando no esté dirigido a mí, es de carácter general. O sea, es de carácter general cuando no es precisamente a un determinado persona natural o jurídica. Exactamente. Okay. Sí. O no me afecta solamente mis derechos, sino que es una regla general. Por ejemplo, los conceptos de la DIAN estarían, como son preguntas que hace un determinado contribuyente. Entonces, ese no sería un acto general, porque está destinado a un punto, o no está dentro de los actos administrativos. Porque ellos lo responden dentro del contencioso administrativo y se supone que ellos dan la respuesta en carácter general a todo el mundo, así haya sido una respuesta particular. ¿Y sería también un acto administrativo general? Es un acto administrativo general. Correcto. Es un acto administrativo que tiene una consideración, que si es un concepto, digamos en el caso de la DIAN y lo hace la oficina jurídica, se le vuelve de obligatorio cumplimiento pues a los funcionarios. Pero no para las empresas. No, incluso ni siquiera para el que lo respondieron, ni siquiera para esa persona que lo solicitó, no. Mire que a pesar de que lo pide alguien, una persona natural, se vuelve general. Lo pidió a alguien, pero ya el acto, ya lo que dan a entender es que le aplica ya a todo el mundo. Correcto. Sí. Entonces, ¿y se podría demandar ese acto? Sí, claro, ya digamos que ese concepto es esa posición de la DIAN, porque es una manifestación de la voluntad de ellos.
Sí, porque no necesariamente pues, pueden estar en estricto rigor legal. Puede haber una interpretación errónea de algo que la misma ley está generando, a pesar de que lo emite, digamos, un ente y una área de la misma DIAN que está especializada en la parte jurídica, ¿no? Sí, lo que sí tiene una connotación y que es muy claro es que se vuelve obligatorio para el funcionario porque lo emitió y si es de la oficina jurídica para todos los funcionarios de la DIAN. A veces he escuchado que uno dice, a veces es mejor no preguntar porque lo que sale allí realmente es una verdadera regla que ya le vuelve y amarra ya a todos los funcionarios porque de ahí jerárquicamente hacia abajo nadie más se puede apartar de ese acto. Yo como persona natural y como contribuyente, eso sí me puedo apartar, porque si no estoy de acuerdo, eso es algo solamente al interior de la entidad. Correcto. Bueno, ya, dejemos los generales y entrémonos ya a los individuales, los que ya vienen con nombre propio y están dirigidos precisamente a una determinada persona natural o jurídica que es un ente empresarial. ¿Qué clases de actos administrativos tenemos allí? ¿O cómo los podemos clasificar de alguna manera? Bueno, vamos enunciándolos generalmente porque luego vamos a entrar a estudiarlos uno por uno. Sí. Hay algo que no es un acto, pero que es muy importante, que es el auto de apertura. Es algo interno que hace la DIAN, que es un documento o un oficio que hacen en el sistema donde ellos dicen, vamos a empezar a investigar a esta compañía. Eso, por ejemplo, es un documento y es una actuación interna que no se le notifica y no es un auto. Pero a veces y se ha dado la controversia y ya el Consejo de Estado ha dicho, los autos de apertura son actuaciones internas de la DIAN, los cuales no se deben notificar. Pero a veces le llega a uno la comunicación que mediante auto de apertura de tal fecha se le abrió y entonces uno dice, pero a mí no me notificaron ese auto de apertura. No, la DIAN no está obligada. O le llega a uno el de cierre y uno no sabía que le habían abierto. Los autos de apertura no son actos administrativos. Entonces partamos de allí, pero existen y normalmente es donde inicia a actuar el funcionario. O sea, normalmente el funcionario abre el auto de apertura y viendo que no es no obligatorio, porque él podría, por ejemplo, arrancar de una vez con el requerimiento especial. Pero normalmente internamente para la DIAN hacen el auto de apertura y luego sí se viene, pongamos el ejemplo del requerimiento. O sea que es un procedimiento previo al acto administrativo e interno de la entidad. Sí, el Consejo de Estado lo ha definido así, como un procedimiento preliminar de trámite e interno en la DIAN, que no es necesario notificar. Eso ya es jurisprudencia. Ni la apertura ni el cierre. Ni el cierre. Correcto. Los autos, no. Viene ¿cuál auto podría, digamos, cuál requerimiento podría uno empezar? Un emplazamiento o requerimiento para declarar. Digamos que ese es el primero. Cuando usted no ha declarado, pues lo hacen mediante un emplazamiento o un requerimiento para declarar. ¿Sí? Digamos que es... Cuando yo tenía la obligación formal de presentar una declaración, pero no lo hice. Sí, está por ejemplo en el 715 del estatuto y le dan un término de un mes a uno para que declare. Ahí ya no hay voluntariedad. Ahí ya no hay voluntariedad. Ese es un ejemplo, luego lo vamos a estudiar sí, pues correcto, al detalle. Sí. ¿Qué puede suceder? Que a pesar de que la DIAN me ha dado la oportunidad para declarar en el plazo, me dice, bueno, entonces yo le hago la liquidación de aforo. Ese es el último recurso que tiene la DIAN. Le dice, yo no lo invité. Y entonces ahí se viene con todas las sanciones y con todo donde la DIAN recoge la información o lo mira sobre sus ingresos del año anterior, sobre su patrimonio, hace presunciones y le envía una liquidación. O sea que posterior al de emplazamiento o ya el acto el administrativo para declarar, tenemos que procede, si no se contesta, me imagino. Sí, si no se contesta, sí. Luego vamos a hablar un poquito de la residencia. Es que hay unos que sí, digamos, tienen un acto que le siga y hay veces que no y a veces puede requerir. Porque a veces, miremos el que más está usando la UGPP, que es el requerimiento de la información. Entonces ellos primero me miran mi información y luego de ahí es que ellos dicen, le voy a pedir que corrija o le voy a pedir que declare. ¿Sí? Que depende del tipo de actuación. Entonces a veces
como decíamos, a veces puede empezar con un requerimiento para que declare, un requerimiento para que corrige, o simplemente le pido información. Son las tres, digamos, las tres grandes clasificaciones que podríamos tener. Y que uno tenga claro lo que les dije al principio, el auto de apertura no es el inicio a nivel administrativo para mí, eso es algo allá interno en la DIAN. Del auto de apertura sí pueden hacer los actos administrativos y los requerimientos. Sí, el auto de apertura, pues lo que decías, Edmundo, lo abren y ellos mismos lo cierran. Dicen, no, pero no, aquí luego revisan más a fondo y dicen, no, definitivamente no hay nada que hacer. O hacen el auto de apertura y dicen, mandémosle un persuasivo primero. Entonces ven, listo, con el persuasivo. Entonces realmente no nació un acto administrativo. Eso es un buen ejemplo. Ya vienen los para corregir. Emplazamientos para corregir. Pueden existir también de inspecciones tributarias. Recuerda que no siempre es corrida, no, la DIAN puede ir con el 684 del estatuto, pues puede ir con esas amplias facultades, como ellos dicen, porque tienen todas las facultades del mundo, pueden ir a hacerme un auto de inspección. Para tener claro y esta última parte de estas generalidades que estamos viendo, por ejemplo, el acto tiene que decir para qué específicamente se maneja. Es decir, por ejemplo, un acto de inspección tiene que decir si va para renta, si va para IVA y el periodo de información, el término, de una vez me pueden decir qué información le debo yo tener disponible a la DIAN. Sí. Es correcto. Entonces, pero si el funcionario empieza a solicitar información de periodos distintos al requerido, ¿cuál debe ser el manejo de esa primera parte genérica que estamos viendo? Sí, normalmente cuando son, digamos, en una inspección, en el ejemplo que estás poniendo, debería de uno ahí tener una asesoría. En un caso uno, porque ahí están vulnerando el debido proceso y todo, ahí sí estar acompañado por un abogado y sobre todo dejarlo en el acta. Digamos que no es tan grave y no necesito un abogado, pero sí necesito es dejarlo en un acta porque hay un acta de cierre del funcionario. Entonces manifestar mi voluntad y decir, mire, yo considero que la actuación fue ilegal o no fue ceñida a la ley, o está por fuera de derecho. Un término, entonces dejar allí la constancia, porque si hay un acta, el funcionario elabora un acta de todo lo que realizó, no es que quede simplemente que él mire papeles, sino debe haber un acta al final. Wilson, sabemos que el aspecto ya aplicativo, y en este caso de la experiencia profesional en la parte legal, pues tendríamos muchísimo tema para hablar, entonces esperemos contar contigo para próximas emisiones, donde empecemos a ampliar ya cada uno de esos actos administrativos para ver cómo los vamos a abordar. Sí, ahí es donde uno va a mirar estrategias, qué es lo que debo hacer, qué me conviene más costo-beneficio, estoy ante esta situación, vamos a mirar casos concretos y decimos, en medios magnéticos es mejor irse a instancias judiciales o no es mejor irse, depende, entonces vamos a mirar situaciones. Perfecto. Muchas gracias, Wilson, y hasta una próxima ocasión. A todos ustedes los invitamos para que estén pendientes de una nueva emisión de Experiencia Legal. Muchas gracias.